Buenas noches. Esta sería la presentación del proyecto final del tema módulos y componentes RF Frontend en aplicaciones espaciales. Yo soy Esteban Medina y mi compañero Joshua Alberti. El proyecto final es para el curso de taller de comunicaciones eléctricas y esta sería nuestra presentación. Para los contenidos tenemos la introducción donde se justifica, se resume, se habla del diseño de la antena de parche, se habla de los resultados obtenidos y se analizan. Seguidamente las conclusiones y por último la bibliografía. Entonces, para empezar a justificar el proyecto, empezamos por la parte de comunicaciones RF en el espacio. Entonces, cuando un astronauta tiene que salir de la nave, ya sea para realizar reparaciones o alguna otra actividad, las comunicaciones entre la tripulación de la nave y el astronauta en actividad extravehicular dependen de los sistemas de radiofrecuencia, los cuales deben ser confiables y eficientes para asegurar una comunicación, lo cual es crucial en este contexto. En este contexto, también la NASA desarrolló el sistema de comunicaciones espacio a espacio, que opera como un sistema de acceso múltiple por división de tiempo en la banda de ultra alta frecuencia, la cual ronda entre los 300 MHz a los 3 GHz. Por otra parte, en la parte de antenas en sistemas espaciales, eh, para las aplicaciones del espacio se utilizan principalmente antenas que sean compactas, como en nuestro caso la antena de parche. Sin embargo, también se pueden usar antenas helicoidales y monopolos acortados. Mientras que en la nave se suelen utilizar combinaciones de antenas direccionales y omnidireccionales. En el caso de las unidades de movilidad extravehicular, se prioriza la integración ergonómica en el traje sin comprometer la movilidad, como es el caso de la antena del parche. Para fundamentar un poco la parte de comunicaciones en radiofrecuencia del espacio, primero voy a hablar de la compatibilidad electromagnética en antenas embarcadas. Para que exista esta compatibilidad debe existir una separación mínima de 15 centímetros entre antenas. Además, se hace uso de filtros EMI con una atenuación de 40 decibeles por octava y se deben implementar blindajes multicapa con conducción superficial. En la parte de integridad de señal, se deben evitar pérdidas y reflexiones que pueden ocurrir cuando las señales de radio se reflejan en materiales como el cobre o la cerámica. Para esto se utilizan transiciones graduales de materiales que pueden ayudar a que la señal pase levemente de un material a otro. Y los desafíos de diseño en ambientes espaciales principalmente se dan por las condiciones del espacio, ya que las antenas deben soportar cambios de temperatura extremos que pueden ir desde los menos 150 grados centígrados hasta los 120, por lo que para estos casos se hace uso de materiales especiales compuestos que reducen estos efectos. En resumen, las antenas de parche principalmente se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones espaciales de frontend, especialmente en aplicaciones de trajes espaciales que suelen ser colocadas en las partes externas del traje como en paredes internas de este y principalmente se trabajan en frecuencias de 2.4 GHz. También en vehículos terrestres en planetas exteriores. Un vehículo terrestre se comunica con un satélite nativo en la exploración de planetas y esto se realiza en la frecuencia de 31,5 GHz. En la comunicación geoespacial se utilizan en satélites de órbita baja, trabajando alrededor de las frecuencias de 30 GHz, y en satélites pequeños, los satélites que operan en órbita terrestre baja pueden trabajar en unas frecuencias de 2 a 4 GHz. Ok, ahora yo voy a detallar el diseño de una antena de parche. Como podemos ver, es un diseño relativamente sencillo, que depende principalmente de su largo y de su ancho, y con un microstrip que alimenta al parche. Entonces, ahora vamos a ver las ecuaciones. Ok, aquí podemos ver las ecuaciones generales, faltan más, son varias, pero aquí podemos ver en general que lo que necesitamos para diseñar una antena de parche es la frecuencia central, el material dieléctrico, la constante dieléctrica de ese material y el ancho del dieléctrico que vamos a usar. Con esos parámetros, básicamente, se diseña toda la antena. Podemos ver acá que el ancho del microstrip que vamos a utilizar depende de la impedancia que queremos definir. Que en este caso vamos a definir una impedancia de 50 ohmios
y una frecuencia central de 2,4 gigahercios en base a datos que hemos visto en otros papers y en otras antenas de parche utilizadas en aplicaciones espaciales. También se define que el sustrato va a ser un FR4 que tiene una constante eléctrica de 4.5. Y ahora, en base a estos parámetros, obtenemos todas las medidas de nuestro parche, que tiene un ancho de 37,5 milímetros, un largo de 28,5 milímetros, la impedancia de entrada es 50 ohmios, el ancho del microstrip de 3 milímetros y un largo del strip de 15 milímetros. Ahora, para la obtención de resultados, se hizo el uso de una máquina virtual en el sistema operativo Debian 2 en Linux. Y en esta máquina virtual se instalaron las herramientas de KitKat, OpenEMS, Octave y se va a utilizar también la de PCB Model Gen. Para realizar el cambio de PCB Model Gen, que es un repositorio de GitHub que nos ayuda a pasar el archivo PCB de KitKat a, eh, a Octave, se requieren los archivos que serían el archivo del PCB, que en nuestro caso era el patchantena.kitkat.pcb, y el archivo .json, que este archivo tiene básicamente las instrucciones para que se haga el cambio. A la hora de realizar la ejecución del programa, surgió este error que se ve acá. Este error probablemente surge de la base de que el PCB no está referenciado, las capas del PCB no logramos referenciarlas correctamente y se intentó corregir el error, pero debido a cuestiones de tiempo y de complejidad, al final no se logró. Por lo que buscamos una alternativa para poder conseguir resultados, la cual se encontró en la página oficial de OpenEMS. En esta página ellos utilizan un script de Python con una librería para crear o simular, porque no se crea el PCB como tal, sino que se simula los parámetros del PCB y de esta forma, utilizando OpenEMS, ya se logra pasar eh, a los datos de Octave y de ahí se obtienen las siguientes gráficas. ¿Ok? En base a las gráficas que obtuvimos de OpenEMS, perdón, se obtuvo una antena muy similar a la nuestra, un ejemplo de antena que trabaja a 2.4 GHz. Entonces, con acople de impedancia de 50 ohmios. O sea que los resultados que tenemos aquí sería idealmente los resultados que nosotros vamos a obtener, hubiéramos obtenido si hubiéramos podido hacer la simulación. Porque las características son las mismas. En caso de que hicimos el diseño bien y calculamos bien todos los parámetros, estos son los resultados que hubiéramos obtenido. Primero, tenemos el parámetro S11, que es el coeficiente de reflexión, que indica cuánta potencia de la señal incidente sobre el puerto de alimentación de la antena es reflejada debido a la desadaptación de impedancia. Se espera obtener valores negativos de decibeles, donde los valores más bajos en la frecuencia de funcionamiento indica una buena adaptación de la impedancia y por ende una mayor eficiencia en la transferencia de energía hacia el espacio. Aquí podemos ver claramente que en el rango de frecuencia se mantiene 0 decibeles en todo, menos un pico alrededor de 2,4 gigahercios. Esto demuestra que las dimensiones de la antena fueron las correctas y se trabaja en una frecuencia de 2,4 gigahercios como se diseñó originalmente. Ok, ahora tenemos de igual manera la impedancia de entrada. Es bastante similar a la gráfica anterior porque tenemos una impedancia de entrada de 0 en el rango de frecuencia, excepto un pico en 2,4 GHz. Y podemos ver que el pico llega hasta 50 ohmios. Esto nos indica que el acople se hizo exitosamente. Y podemos volver a la presentación pasada, un momento. Ok, porque vale la pena mencionar
eh, los decibeles a los que se llega, de menos 25 decibeles. Esto es un muy buen acople para parámetros de S11, llegar a decibeles tan bajos. Podemos seguir. Seguimos en la siguiente. Y ahora con los parámetros de radiación, podemos decir que la irradiancia principalmente se muestra en el eje normal de la superficie del parche, es decir, perpendicular al plano de la Tierra. Esto se conoce como radiación broadside, donde la máxima intensidad del campo radiado se da en el eje vertical del parche. O sea que básicamente esto se ve como una esfera o un óvulo sobre el parche. Hay unos pequeños lóbulos laterales que podemos ver en esta gráfica, pero son pequeños en comparación al lóbulo central principal, que es un óvulo básicamente hacia arriba o hacia el 0 grados, usando el parche como base. Ujú. Ok, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro proyecto? El diseño de una antena se basa principalmente en la frecuencia de operación, pero también depende de los materiales usados. Eso es muy importante. Básicamente es la antena, eh, la frecuencia, el material que se usa de dieléctrico y la constante eléctrica de ese material. Y decidir un ancho. Con eso se tienen todos los datos para diseñar una antena que funcione a la frecuencia deseada. Podemos hablar de las herramientas libres como KitKat, Prismos del Yen y OpenEMS, que son muy útiles para el diseño, son muy avanzadas, tienen capacidades muy fuertes, pero también tienen una curva de aprendizaje alta. Honestamente, solo hacer la PCB en KitKat fue complicado por no tener conocimiento anterior, y transformar esta con PCB Model Gen no fue posible, a pesar de que los dos trabajamos en el modelo de KitKat y en el archivo JSON para hacer la transformación. Y finalmente, la simulación en OpenEMS ofrece resultados muy valiosos para validar un diseño de comunicaciones eléctricas. Y eso lo vimos en las gráficas que tuvimos anteriormente. Nos confirma que todo el diseño que hicimos fue correcto porque obtuvimos los valores deseados. Y eso sería todo. Muchas gracias.